Continuamos nuestra senda de grabar pildoritas con conceptos que seguro que muchos de vosotros habéis escuchado, pero no tenéis completamente dominados. Y este es el caso que nos trae hoy, que es el concepto de market timing. Seguro que muchos que estáis empezando en esto de la bolsa decís, oye, ¿esto del market timing qué es? Bueno, pues os lo vamos a intentar explicar y además con un caso real. ¿Qué pasó con el fondo de inversiones de Fidelity Magellan, que fue gestionado por Peter Lynch entre 1977 y 1990? Entonces, vamos a empezar por definir qué es el market timing. Y el market timing es algo, en un principio, que a todos nos gustaría hacer y que todos intentamos hacer en el día a día de nuestra vida cuando tomamos decisiones de inversión. ¿Qué es? Comprar barato y vender caro. Lo que es en la bolsa, ¿qué es hacer market timing en los mercados? Comprar justo cuando vaya a subir y saber vender cuando los mercados, las acciones vayan a bajar. Aquí os ponemos un gráfico que la verdad es que va desde el año 2002 aproximadamente hasta los días de hoy de el IBEX 35. Fijaros, ¿qué sería hacer market timing y hacerlo perfecto? Bueno, pues comprar justo en las líneas verdes. Es decir, yo compro en esta primera línea verde aproximadamente en el año 2002, sube, yo voy obteniendo ganancias y cuando llegue el pico de 2008, vendo. Después es tan fácil, entre comillas, por volver a comprar en 2009, donde viene la segunda flecha verde, y vender cuando está la flecha roja. Estar fuera del mercado y volver a comprar en la flecha verde. Esto nos gustaría a todos, ¿verdad, Che? Pues sí, es muy atractivo. Sobre el papel es magnífico. De hecho, yo me acuerdo que había un programa, era Metastock, que tú podías parametrizar la entrada y la salida, pues según indicadores y otros. Yo creo que casi todo el mundo ha jugueteado con ese programa y a posteriori te salían rentabilidades estratosféricas, ¿no? Simplemente ponías condiciones que se habían dado en el pasado de entrada y de salida y bueno, aquello era, pero claro, era sobre el pasado. Después sobre el futuro la cosa cambia, ¿no? Como decía aquel, yo sé lo que va a hacer la bolsa en los próximos 10 años, pero no me preguntes lo que va a hacer mañana, ni dentro de 2 meses. Entonces el market timing es, por ser suaves, muy, muy complicado. Muy complicado. Además, te recuerdo una cosa. Cuando nosotros ponemos aquí el pico, ¿no? Y vemos las dos flechas esas verticales verdes, ¿no? Que están apuntando a un pico de bajada, ¿no? Te recuerdo que esa cifra, que pueden ser, pues no sé, lo que sea, ¿no? En una acción, imagínate, Apple a $100. A lo mejor ahí se han cruzado 10 acciones, no se han cruzado más. Y Claro. después ha seguido para arriba. Es decir, coger en los picos no es que sea, es que es imposible. ¿Por qué? Porque ahí solamente una persona ha cruzado en el mínimo valor, porque eso te marca todos los cambios que ha habido a lo largo del periodo de tiempo, ¿no? Entonces, es casi una utopía pensar que vamos a entrar en los picos. Bueno, el market timing es muy, muy complicado. Vamos a ver precisamente eso que ya está anticipando Che, de que es muy complicado, con un caso muy, muy paradigmático. Decíamos que íbamos a verlo, lo que supone para el inversor querer hacer market timing, con el fondo que gestionó Peter Lynch entre 1977 y 1990. Decimos siempre que el mejor inversor de todos los tiempos es Warren Buffett y para mí lo es, pero lo es no por la rentabilidad que ha obtenido a lo largo de su vida, sino por haberlo hecho durante tantísimos años, décadas. Pero en concreto, Peter Lynch, que solamente gestionó el fondo de inversión durante 13 años, obtuvo una rentabilidad mayor inclusive que la media que tiene Warren Buffett. Peter Lynch gestionó el Fidelity Magellan entre 1977 y 1990 y lo dejó porque decía que estaba completamente agotado, no disfrutaba de su familia, etc. Pero en ese periodo, fijaros la rentabilidad que obtuvo. Obtuvo una rentabilidad de media anual del 29%. Eso es un 3.500%. Fijaros aquí en la gráfica la diferencia entre que alguien hubiera invertido $1 en 1977 en el fondo Magellan de Peter Lynch
con que lo hubiera invertido indexado en el SP500. La diferencia es fantástica. Es decir, ese ejercicio, Antonio, que tú estás haciendo, deberíamos siempre hacerlo, ¿eh? Cuando analicemos la evolución de un fondo, de una acción, de cualquier activo financiero, tenemos que compararlo con lo que ha hecho el mercado. Porque si Peter Lynch eso lo hace cuando el mercado ha subido un 20%, hombre, pues también, pero no es tan destacable. Cuando el mercado ha subido un 6 y él un 29, entonces las diferencias son muy, muy, muy importantes. Entonces, ese ejercicio que tú estás haciendo, siempre recuerdo, hay que hacerlo. Hay que poner el benchmark, hay que poner una referencia y decir si hemos sido capaces de mejorar el mercado, porque el mercado al final es como la línea de flote, ¿no? Ahí todo el mundo, con el mercado va todo el mundo. Lo interesante es destacar por encima del mercado, ¿no? Exacto. Entonces, como podéis imaginar, pues en un principio los partícipes del fondo de Peter Lynch, pues esos 13 años estarían celebrando los rendimientos de sus inversiones. Estarían muy contentos. Pero ahora vamos a ver qué pasó en la realidad. La realidad es que el inversor promedio del fondo de Peter Lynch perdió dinero. Es una historia que seguro que algunos habéis escuchado ya, pero es así, es real. El inversor promedio perdió dinero. ¿Y por qué perdió dinero? Que es la pregunta. Porque quiso hacer market timing. Market timing no se puede hacer porque no podemos prever qué va a pasar en el futuro. Entonces, aquí tenéis precisamente la gráfica en la línea rosa de lo que hizo el fondo Magellan de Peter Lynch. Debajo tenéis el SP500. Como veis, el fondo de Peter Lynch efectivamente tuvo bastante más rentabilidad, pero también tuvo bastante más volatilidad, tiene picos. ¿Qué es lo que pasa? Los partícipes del fondo de Peter Lynch querían hacer market timing. Cuando veis la carita sonriente, ahí que el fondo estaba teniendo unas rentabilidades muy buenas, todo el mundo hablaba de él, entraban los partícipes como manada. Ahí van entrando. En cambio, en puntos como por ejemplo la carita que ponemos sonriente, ahí el partícipe salía desolado. Y fijaros el partícipe que salió en la carita sonriente que os ponemos, el rally, la rentabilidad que se perdió. Entonces, en los libros que tiene Peter Lynch, Un paso por delante de Wall Street y Batiendo a Wall Street, que hacemos un inciso, son muy recomendables, él decía que había un indicador que él le llamaba el indicador cenas de gala. ¿Ese indicador en qué consistía? Bueno, pues él sabía o intuía cuándo podía ser un buen momento para entrar en el mercado o salir en función de sus relaciones que él tenía en las cenas de gala. Peter Lynch era un personaje en Estados Unidos en ese tiempo y lo invitaban a muchas cenas benéficas, a muchos actos, y él, cuando en esas cenas benéficas era la estrella de la cena y todo el mundo se le acercaba y en qué acción invierto y cómo ven la bolsa, normalmente eran momentos de carita sonriente, de pico del mercado. Y él ya veía que no le gustaba cómo iba a evolucionar los mercados. En cambio, cuando él iba a las cenas en momentos como la carita que está llorando, momentos donde su fondo había bajado un 30 o un 40%, ¿qué es lo que pasaba? Pues apenas se le acercaba a nadie. Poco menos que era un apestado en las cenas de gala. Y en ese momento es cuando él sabía que podía ser una buena entrada. Curiosa la anécdota, ¿verdad, Che? Sí, él la cuenta muy, muy gracioso en el libro y decía, bueno, una frase, una palabra muy parecida, ¿no? Cuando era el apestado en la cena, digo, sabía que era el momento de comprar. Y cuando todo el mundo se me acercaba hablaba de un paso intermedio, que ahora mismo no recuerdo, que era cuando empezaban a preocuparse, pero bueno, no era todavía la euforia, ¿no? Entonces, bueno, les saludaban, ya no era peor que, como decía, peor que un... En fin, no me acuerdo de la profesión. Y ya por último la euforia cuando todo el mundo estaba alrededor de él preguntando, ¿no? Es muy parecida a la de Rockefeller, ¿no? Cuando le decía al limpiabotas en qué acciones estaba invirtiendo, sabía que él tenía que salir del mercado, ¿no? Pues parecido. Bueno, pues quedaros con ese concepto. Cuando alguien os diga que hay que intentar adivinar qué va a hacer el mercado, adivinar qué es el market timing, saber cuándo entrar, saber cuándo salir, ya sabéis, habéis visto que eso es muy, muy complicado.
Es muy complicado, ojo, es muy complicado con índices, con mercados, con bolsa en global. Es decir, si ya sois inversores más expertos, sí podéis perfectamente elegir acciones y analizando sus fundamentales, analizando sus balances, analizando sus cuentas de pérdida y ganancia, analizando su negocio, sí podéis intuir si puede ser un buen momento para entrar. Nosotros nos estamos refiriendo a la generalidad de los mercados. Es muy difícil poder hacer market time. De todas maneras, por poner siempre un punto de contradicción al tema, yo te apuntaría uno en el que casi siempre podemos fiarnos. Y es cuando los bancos centrales empiezan a meter dinero en el sistema y cuando empiezan a detraerlo. Lo que pasa es que, lógicamente, cuando pensamos que los bancos centrales van a inyectar dinero en el sistema, puede que a la vuelta de la esquina lo que hagan es justo lo contrario, ¿no? O sea, nos ponemos en manos nuevamente de un tercero que decide cuándo va a poner dinero en el sistema y cuándo no. Pero ese factor casi siempre suele funcionar. Sí, claro, hay indicadores, por ejemplo, de pánico, como ahora estamos viendo en junio del 2022, pues estamos viendo hoy que el indicador del miedo del Banco de América pues nos está diciendo que hay mucho pesimismo en los mercados. Suelen ser síntomas de que puede haber una oportunidad de entrada, pero ya decimos, como norma general, para el inversor menos experimentado, hacer market timing es muy, muy difícil. Y que os sirva el ejemplo del fondo Magellan de Peter Lynch. Así que, nos despedimos. Os dejamos aquí emplazado a que sigáis el canal, que sigáis la lista de reproducción, porque vamos a continuar con más pildoritas. Un fuerte abrazo. Hasta ahora.